Bueno, muchas gracias. En mi pueblo siempre decían que lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que veo que la última ponente se pasó de su hora y aquí todo el mundo también quiere comer y esas cosas. Así que mi presentación va a ser lo más rápido posible y tiene que ver con un tema que versa sobre mi nueva investigación, que ya ha sido enviado a una revista científica y vamos a ver si tengo la suerte de que me lo publiquen. El tema es Newsgame. ¿Qué es eso de Newsgame? News tiene que ver con noticias y games tiene que ver con juegos. Por lo tanto, es una combinación de las dos cosas. Son noticias, pero que se utiliza la versión gamificada en juego. Entonces, sin más preámbulos, continúo. El tema de los New Games, todo el mundo piensa que es algo ultra novedoso, no tiene ni más de 10 años. Pero fijaos bien, ya desde los primeros periódicos de principios del siglo XX ya existían juegos. Estos juegos son los crucigramas y son las sopas de palabras, como se dice en España. No sé aquí si se le llama sopa de palabras también. Sopa de letras. Bueno, muchos de estos juegos tienen que ver con noticias que se están lanzando en la actualidad. Entonces, los periódicos tradicionales han ofrecido a sus lectores siempre rompecabezas. Rompecabezas, no sé si los conocéis. Sí, ¿no? Y otra serie de juegos. Y el primer crucigrama, en forma de diamante, apareció en el periódico New York World en 1913, que es justamente, no sé dónde está el puntero, pero bueno, este que está aquí, ¿vale? Ese fue la primera sopa de letras en forma de diamante que apareció en un periódico. Además de proporcionar un valor educativo, algunos acertijos y juegos en los medios de comunicación van a requerir una comprensión de las noticias, ¿vale? Y para completarse con éxito esos juegos. Los crucigramas basados en noticias se pueden encontrar en publicaciones de todo el mundo, ¿no? Y los medios de comunicación tradicionales tienen juegos interactivos de larga duración. Algunos de estos juegos tienen un elemento educativo porque para jugarlos con éxito se requiere un conocimiento de los eventos que están siendo actuales, ¿no? Pues por ejemplo, para hacer esta sopa de letras, si no conocemos el personaje que está ahí, a ver, no voy a preguntar en el centro, voy a preguntar a la derecha, ¿quién es el personaje ese con pinta de militar que aparece? Muy bien, estupendo. Bien, con el crecimiento de los medios de comunicación en Internet, los juegos basados en noticias tienen el potencial de ofrecer a su audiencia una forma adicional que es explorar las noticias. Los juegos que vamos a ver lo que hacen es explorar profundamente una noticia. Los comunicadores han encontrado en los videojuegos una manera más eficiente de difundir las noticias, principalmente a la gente joven. La gente joven, bueno, los que estáis aquí os veo muy concentrados, salvo alguno que está ya con el teléfono móvil, la mayoría está con los teléfonos móviles constantemente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para conseguir audiencia? Para conseguir que el periódico, que los periódicos últimamente cada vez se leen menos, siga teniendo audiencia. Pues utilizar estos newsgame. Dice, la prensa y la televisión se han visto desgastados y pierden protagonismo en la generación de los millennials, que sois vosotros, la mayoría de los que estáis aquí, salvo los del centro, que ya son un poco de generación X, como yo. X es de Cataplov, desaparecidos ya. Bien, y el futuro del periodismo debe de estar centrado en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ese es el futuro. Fijaos qué curioso. A día de hoy no existe en ninguna universidad conocida ecuatoriana el tema de la utilización de los New Games. ¿Por qué? Porque no tiene ni más de 10 años. Y vamos a ver
que aquí en Ecuador el tema de los New Game es prácticamente la nada. Existen un par de News Game y el resto no es nada. Mientras que en Europa, por ejemplo en España, pueden salir 30 o 40 al año, aquí en Ecuador me parece que han salido 2 o 3 en toda la historia. Por lo tanto, aquellas personas que vayan a trabajar en temas de comunicación, aquellas personas que les gusta el tema de la comunicación, es un nicho nuevo en donde se puede trabajar y en donde se puede ganar. Bien, los primeros videojuegos, que yo los llamo videojuegos documentales, van a ser 2. Bueno, para mi investigación o en la publicación que yo hice, porque pueden existir otros anteriores. Por ejemplo, un amigo mío, cuando le pasé el artículo, me dijo que existía un juego que él jugaba que se llamaba La Abadía del Crimen, que se trabajaba en Spectrum y en Commodore 64. Eso es ya, vamos, para vosotros es antidiluviano. Bien, estos juegos todavía aún se siguen comercializando. Y tenemos el de arriba, que es el Civilización, y el de abajo es el Age of Empires, ¿vale? Los dos tienen la misma temática, que es desarrollar una civilización. Cuando uno juega a estos juegos, la mayoría de las veces lo que quiere es crear un ejército lo más rápido posible y atacar y acabar con el resto de jugadores. Y hasta que uno se da cuenta que tiene que desarrollar la economía, tiene que desarrollar la política, tiene que desarrollar infraestructuras para poder ganar el juego, ¿vale? Así que os lo digo por si alguna vez alguien se lo quiere descargar, ese es el kit de la cuestión. Vamos a tener otra serie de videojuegos en donde ya son más actuales, pero recordad que estos no son New Game, estos son juegos documentales o juegos históricos. Tenemos, por ejemplo, Medal of Honor, Allied Assault, Brothers in Arms, o Road to Hill 30 y Rome Total War. Bueno, pues todos estos juegos, las referencias históricas en estos juegos hacen que sean más notables en el contexto del juego, tienen escenarios, elección de armas, tipo de enemigo, uso del lenguaje y animaciones que están diseñadas para referirse a un lugar y a un momento histórico en concreto. Por ejemplo, este juego, que es Medal of Honor Allied Assault, el jugador participa en los desembarcos del día D en la playa de Oklahoma. Y ahora la pregunta, otra vez para los compañeros de aquí, ¿en qué año fue desembarco del día D? Ay, madre, me parece que vaya a tener que jugar un poco. ¿No sabéis en qué año fue? Ahora ya le toca a los del centro. Espero que no me defrauden. ¿Cuándo fue el desembarco del día D? Ay. Correcto, muy bien. Los de la generación X van empatados a vosotros. Bien. Cuando uno juega a estos juegos, aparte de matar soldados nazis, que habitualmente lo que hace la mayoría de la gente es, se va dando cuenta de momentos históricos, fechas históricas, y este tipo de juegos incluso puedes conocer a personajes que estuvieron en la batalla. Se puede incluso vivir las experiencias que ellos tuvieron que pasar para llegar a conquistar Europa. Bien, tenemos otro juego que se llama, recordad que estos son videojuegos documentales, no son news game todavía. Brothers in Arms, Road to the Hill 30, dice, no solo recrea partes de la campiña francesa, tal y como apareció en la década de 1940, sino que basan sus batallas en elementos reales y sus personajes en soldados reales que lucharon en la invasión de Normandía. Esto es todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener otro más de la Segunda Guerra Mundial, que este es el que más me gusta a mí, se llama el Call of Duty. Llegué al final, puse la bandera rusa, no sé por qué tenía que ser la de Estados Unidos, tuve que poner la bandera rusa en Berlín. Bueno, muchos de estos juegos emplean la precisión histórica más en un telón de fondo, otros
usan su historial o base de noticias como una mecánica básica del juego. Dice, por ejemplo, la mayoría de los juegos de disparo con temáticas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Call of Duty, dice, dan información práctica como cuántas balas solía llevar un arma, así como una simple indicación sobre qué tan precisa debían disparar esas armas, ¿no? Tú puedes ir cambiando de armas y te vas dando cuenta que unas son mucho más potentes y otras son menos potentes. Aparte del conocimiento histórico, uno conoce todas las armas que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Otro de la Segunda Guerra Mundial, parece que estamos aquí con la Segunda Guerra Mundial, pero son los más vendidos. Por ejemplo, no sé si sabéis que los Call of Duty, los nuevos, se empezaron a vender menos que los Call of Duty antiguos de la Segunda Guerra Mundial. Al final, la empresa tuvo que crear un nuevo Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. Fijaos qué curioso. Bueno, otro es Brother in Arms, en el que el jugador, aparte de pegar tiros, tiene que saber maniobrar en cada una de las etapas del juego, ¿vale? Bien, y ya hemos dejado ya la Segunda Guerra Mundial, es Rome Total War, en donde va a proporcionar información visual sobre las buenas y malas tácticas en campos de batalla en la vida real. Sobre cuándo uno tiene que utilizar la infantería, cuándo tiene que utilizar la caballería o cuándo uno tiene que utilizar las catapultas. Bien, ahora vamos a pasar a otro juego, otro tipo de juego que se le llaman juegos serios. La diferencia entre juegos serios y News Game es como un poco una delgada línea roja, ¿vale? Estos juegos están basados en noticias, por lo tanto deberían de ser también News Game o información histórica. Por ejemplo, aquí tenemos JFK Reloaded. Aquí vamos a ver una serie de vídeos que a ver si me pueden ayudar, que yo no sé cómo funciona. El videojuego va a tratar de esclarecer una pregunta que muchos documentales y artículos históricos se han basado, ¿no? Que fue asesinado JFK, John Fitzgerald Kennedy, por 3 disparos de Lee Harvey Oswald desde un edificio. La librería de Dallas, concretamente, dice, en lugar de examinar películas, tomar testimonios o examinar informes, el modelo lo que trata de hacer es de simular cómo fue el asesinato. Es un minuto histórico y es muy curioso. Vamos a ver si alguien me puede ayudar con el tema o le doy yo al... Vamos a ver brevemente porque ya no me da tiempo, no tengo tanto tiempo, pero vamos a ver un poquito porque es el News Game más bien hecho por mi parte o que yo haya podido encontrar sobre esta temática, ¿no? Porque los gráficos son impresionantes. Open right about now and saying, wow, there's actually a game for this, and yes, there is. This is JFK Reloaded. Venga, dale. Mira, and I also think there was por ahí es por donde viene el presidente y ahí es donde le pegan el disparo. Entonces, el jugador tiene que meterle 3 disparos al presidente. Oh my god, I shot him in the head. I fucking shot him in the head. Se le pasó. Oh my god. Entonces, ay, mira, sí, le va a disparar. Okay. Pero nada, no la ha dado. What was that? No la ha dado. Tiene que repetir el asesinato tal y como aparece en la realidad. Entonces ahí se ve la repetición del tiro, donde le meten. Uy, pues sí, le dio. Le dio. Pero recordad que son 3 disparos. 3 disparos que tiene que hacer con un arma, un fusil bastante creo que veo bastante traumatizado. No sé si repetir la jugada de nuevo. Y ahí indica cómo ha sido el tema del disparo.
Bien, dale un poquito más para adelante para ver otra repetición. Aquí la mayoría de la gente que juega estos juegos se dedica, en vez de dispararle al presidente, le dispara al conductor. ¿Por qué? Porque quieren ver cómo es el accidente cuando pierden el conductor. A ver, un poquito más para adelante. Si el asesino hubiera disparado desde esa parte, hubiera tenido más facilidad para matarlo. Entonces, el tema es, ¿por qué disparó desde un sitio tan malo? Porque si eres un único disparador, ese es el peor momento para disparar. Por lo tanto, vaya, parece que se han cargado a un escolta. Por lo tanto, ya paramos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el señor Lee, ciérralo rápidamente antes de que alguien nos demande, de que si nosotros tenemos toda la información, incluso hemos intentado asesinar al presidente, es imposible matarlo como dicen los informes. Por lo tanto, ahí existe un enigma, ¿vale? Y eso es lo que o sea, aquí el tema no es matar al presidente. Aquí el tema es darse cuenta de que la información que hay sobre el asesinato de JFK, hay información que no concuerda. ¿De acuerdo? Y ese es el juego, que nosotros descubramos la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, que es Primer Ministro para siempre. Es del año 2004 y te va a permitir jugar asumiendo el papel de un líder de diferentes países, ¿no? Tenemos Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania o Australia. Fijaos bien, todos son países anglosajones. Todos tienen más o menos la misma forma de trabajar o de elegir presidente. Imaginaos si esto lo hubiera para Ecuador. Si alguien hiciera esto para Ecuador, podríamos ser el Correa del año 2004, 2014, fueran las elecciones. Entonces podríamos ver cómo tuvo que hablar con, yo qué sé, los Pachacutic, me parece que existen, ¿no? Y tendría que hablar con los socialistas para ver cómo lo hicieron. Pues fijaos qué curioso. Aquí un estudiante puede aprender la política y cómo se desarrolló la política en cada uno de estos países. Tú puedes elegir una serie de personajes que son históricos, ¿vale? Y cómo llegaron a ganar las elecciones. Dice, el jugador es libre de tomar sus propias decisiones sobre dónde y cómo hacer campaña, mientras el jugador pelea su propia campaña, se rige por las reglas de elecciones de cada uno de estos países. Y creo que también tenemos otro vídeo, puedes echarle un vistacito, y rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a ver cómo funciona el juego. El juego es bastante complicado, pero es muy interesante para aquellos, por ejemplo, que quieren estudiar temas de política. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, que hay un periodista que trabaja de forma autodidacta, por así decirlo, y que cuando surge una noticia o un hecho noticioso, empieza a trabajar en un newsgame y lo publica rápidamente. Claro, la calidad del gráfico no puede ser como la de JFK. Eso necesita desarrolladores gráficos, necesita gente que trabaje archivos históricos, entonces es mucho más complicado. Pero vamos a ver, desde los más complicados, como puede ser el de JFK, pero vamos a ver otros que se hicieron 2 días después del hecho noticioso. Concretamente se llama, me parece que se llama Madrid, y trata sobre el tema del 11M, de los atentados en Madrid. Y se hizo 2 días después del atentado. Fíjate, claro, el juego es lo más simple muy simple. En cambio hay otros juegos que, por ejemplo, trabajan sobre el tema de... bueno, en el año 2008 hubo una serie de ataques, no sé si conocéis el hecho de los piratas que hay en la zona de Etiopía.
Bueno, pues me parece que fueron 3 meses después del primer ataque a un buque, ya apareció el juego. Todo depende de los gráficos que tú vayas a trabajar y todo depende del desarrollo del juego, cómo va a ser. Si es muy complicado, pues vas a tardar más y necesita mucha gente. Y si es un juego muy simple y muy fácil, incluso lo puedes hacer tú sobre cualquier hecho que esté sucediendo hoy en día. Incluso aquí en Ecuador, la mayoría de los juegos, de los New Games, se trabajan en equipo por desarrolladores informáticos y por periodistas. Concretamente son La Hora y El Comercio. Han sido los que han trabajado estos temas. Pero solamente han hecho 2 juegos y no han continuado más. Bien, vamos a ver aquí un poquito rápidamente. Pásalo. Y fijaos qué completo es el juego. Y con datos reales. Datos de población, datos de zonas, datos de políticos reales, en donde uno puede saber qué es lo que ocurrió en esas elecciones para ganar o perder. Ya, continúo hacia la siguiente transparencia, para no perder tiempo. Y vamos a ver más juegos. Existen juegos que son de muy fuerte impacto. Por ejemplo, este que hemos visto de JFK, incluso el mismo juego fue un hecho noticioso. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de JFK y todo lo que tenga que ver con JFK es un hecho noticioso. Incluso un sobrino de JFK se enfadó bastante con el juego porque era un juego que tiene unas connotaciones morales bastante fuertes, que es que tú te conviertas en un asesino y encima el asesino de tu tío. Entonces fue bastante fuerte este juego, incluso tuvo varias demandas legales, ¿vale? Y hay otros juegos que pasan sin pena ni gloria. Por ejemplo, uno de los 2 juegos, Newsgame, que se trabajó aquí en Ecuador, no tuvo ningún impacto porque no tuvo apenas jugadores. Entonces, todo depende, yo creo que de la calidad del juego, ¿vale? Aquí tenemos el que yo os estaba comentando antes. Durante el 2008, la piratería frente a las costas de Somalia se convirtió en un hecho noticioso y los ataques a los buques se convirtieron en frecuentes y el conflicto estimuló la cobertura periodística de la piratería somalí. Bien, pues en el año 2009, fijaos, al poco tiempo, apareció el juego que fue desarrollado por la página web Wired, que se llama Cool World Capitalist. Dice, en donde el jugador adquiere el rol de comandante pirata. Fijaos la situación, siempre nos ponemos en la posición de los malos, por lo que veo. Pero también a lo mejor es para entender por qué suceden este tipo de cosas. ¿Por qué sucede la piratería en las costas de Somalia y no sucede, por ejemplo, en las costas ecuatorianas? Bien, comienza con una inversión de $50.000 de los líderes tribales locales y de otros inversionistas, y este New Game demuestra que los videojuegos pueden hacer un buen periodismo, pueden hacer que la gente entienda por qué existe la piratería en esos territorios. ¿Por qué? Porque cuando un pirata somalí, no sé si lo sabéis, secuestra un barco que vale miles de millones, bueno, miles de millones no, pero varios millones de dólares, y a lo mejor la carga puede tener una decena de millones de dólares más, es mucho dinero con el que se está trabajando. Entonces necesitan abogados, y estos abogados viven en Inglaterra principalmente, que hacen de intermediarios para conseguir que el barco se libere por una recompensa. Y es así donde está el negocio. Y es por eso, porque por ahí tienen que pasar muchos barcos
desde Asia hacia Europa, es por eso que es un negocio, ¿vale? Y nosotros vamos a tener que tener una serie, como piratas que somos, de negociación con los abogados, y también tenemos que tener un trato con las personas secuestradas. El tema de matarlos no es negocio. No es negocio porque cada vez que se mataba a la gente de un barco, gracias, el problema era que aparecían los soldados, principalmente franceses y norteamericanos, y acababan con los piratas. Entonces el tema de la negociación era lo fundamental. Si queréis, vamos a ver un poquito, vamos a ver si esta vez se pone el vídeo más rápido, y vemos cómo es el juego. El juego, el diseño gráfico no es como el de JFK, ¿vale? Ya, olvidadlo. Es un diseño mucho más simple, pero se puede hacer de una forma más rápida y se trabaja con datos reales. Me parece a mí que ya no voy a poner más vídeos. No, este es septiembre 12, este es otro. Aquí está. Pásalo un poquito para adelante. Aquí es un tipo que está explicando cómo se juega al Good Capitalism. Mira, siempre los piratas van a salir de un puerto principal de Somalia. Y lo que tenemos que hacer es atacar los barcos y conseguir el dinero. Pásale un poquito para adelante. ¿Vale? Ahí es cuando tiene que negociar con... Mira, aquí aparece si tenemos que ser cordiales, si tendremos que ser erráticos, si tenemos que ser agresivos o dejarlos marchar. ¿Vale? Tenemos una serie de formas y luego después también ahí aparecen cuántos millones vamos a pedir. Como máximo 30 millones de dólares. ¿Vale? Y ahí, dependiendo del barco, dependiendo de la carga que tiene, podemos conseguirlo o no podemos conseguir el objetivo. Y el tiempo va pasando. Y recordad que nosotros luego después le tenemos que pagar a los líderes tribales. Siempre se sale de ahí, de Ail, que es un puerto pirata que hay en Somalia. ¿De acuerdo? Bueno, también es interesante jugar estos juegos también por el tema del idioma. Siempre uno va a aprender el inglés perfectamente. La mayoría de todos estos juegos están en inglés. Bien, vamos a continuar porque si no, no me da tiempo y yo sé que os gusta comer y todo el mundo tiene ganas de comer. Bien, vamos a pasar al siguiente. ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, cuéntame. Uh-huh. Ajá. Y de los 5 continentes. Sí. Yo, haciendo esta introducción, quería puntualizar específicamente, así como has indicado, que hay videojuegos que en realidad pueden llamar dañar susceptibilidades para muchos. Sí. En tu opinión, ¿cuál sería el enfoque justamente para una educación para menores o específicamente para estos videojuegos? Bueno, para el tema de menores, ahí sí que vamos a cambiar un poco la forma. Primero, todo el tema de violencia y sobre todo, por ejemplo, el de JFK, yo no lo recomendaría hasta, no sé, los 16, 17 años, cuando uno ya tiene una cierta madurez, ¿no? Pero existen otra serie de videojuegos o de news game que incluso lo podría jugar cualquier niño pequeñito. Y, por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, que son todos los news game ecuatorianos, son de medio ambiente. Y hay muchos news game que tienen que ver con el apoyo a la naturaleza, con la defensa de los animales. Yo creo que esos juegos pueden jugarlo y pueden entenderlo, pues, por ejemplo, este juego ecuatoriano explicaba las connotaciones que tenían de utilizar pañales de estos de usar y tirar con los pañales antiguos que utilizaron, bueno, ya que solamente quedamos los mayores, creo,
que utilizaron nuestras madres con nosotros. Son mucho más amables con el medio ambiente, todo aquello que se utilizaba. Y tú, si juegas con tu hijo, le puedes ir explicando cómo fue tu infancia, que no había apenas plástico, con la infancia de ellos, ¿no? En donde todo es usar y tirar, ¿no? Entonces puede ser interesante. Por ejemplo, también es curioso, y esto tenemos que investigarlo más, que dependiendo del país, los New Games son diferentes. Hemos visto que los americanos son bastante violentos, pero por ejemplo los españoles no tienen nada que ver con violencia, tienen que ver con la mofa a los políticos, y si eso luego después lo veremos. Y los ecuatorianos tienen que ver principalmente con el tema de la naturaleza. O sea, hay una diferenciación por cada uno de los países. Así que yo te recomiendo que antes de que tu hijo entre en la web, lo consultes previamente, lo visites tú previamente y veas si es apto o no es apto para jugar con niños. Pero existe gran cantidad de news games que se pueden trabajar con niños. Y eso, vamos, yo lo recomiendo. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Aquí tenemos otros que es Kabul Kabum, que es de Frasca, es un periodista que trabaja mucho con News Game y es del año 2001, y tenía que ver en el que uno adquiere el rol de personas gana y que tiene que recoger cajas de ayuda humanitaria. Estas cajas de ayuda humanitaria son principalmente las formas de hamburguesas que veis ahí. Mientras que el ejército de Estados Unidos va bombardeando la ciudad constantemente. Uno debe sortear las granadas, que por ejemplo es aquella negra que está cayendo, y en Kabul Kabum el jugador se convierte en una víctima del bombardeo estadounidense. Este New Game también aborda un tema noticioso, pero mucho más dinámico, sobre el jugador que podría empatizar con la acción que desarrolla. También es curioso, no sé si veis el personaje, el personaje de esta cosa blanca. ¿No os recuerda a haberlo visto antes, ese personaje, en algún cuadro? Correcto, muy bien. Es uno de los personajes del Guernica, de Pablo Picasso. O sea, siempre se está utilizando referencias históricas para estos news games. Yo creía que nadie me lo iba a decir. Veo que aquí hay un buen grupo. Bien, aquí tenemos el siguiente, que es September 12, que trata sobre el bombardeo de Estados Unidos a Kabul después del ataque del 11 de septiembre. El jugador adquiere el rol de soldado estadounidense y debe encontrar sus objetivos, que son los terroristas, y lanzar misiles contra ellos. ¿Cuál es el problema? Está rodeado de personas civiles. Es realmente complicado no darle a un civil o no cargarse una casa. El problema de esto, que, bueno, si recordáis las noticias de aquella época, George Bush decía que eran daños colaterales. Estos daños colaterales lo que van a ocasionar es que aquellas personas que su casa es destrozada o que su familia es asesinada se convierten en terroristas. Por lo tanto, este juego no tiene fin, y es para darnos cuenta de que los ataques estos que nosotros llamamos ataques preventivos, o estas personas que mueren, que nosotros los llamamos daños colaterales, lo que van a crear es un nuevo terrorismo. Y esto es la historia de nunca acabar. Este tipo de juegos, por ejemplo, yo podría pensar también con el tema de, no sé si conocéis el problema que tuvo España con ETA, con el terrorismo. Y era prácticamente lo mismo. Si se acababa, se asesinaba a uno de los terroristas, los familiares se convertían posteriormente en nuevos terroristas. Y era la historia de nunca acabar. Hasta que finalmente ya se han tomado otras medidas que son de tipo político para acabar con el terrorismo. Y esto podríamos también aplicarlo, por ejemplo, al tema de la FARC, o al tema que hemos tenido que sufrir nosotros con los 3 periodistas. Todo esto se podría acabar de otra manera.
Y esto, NewsGame, es lo que va a explicar. Si os fijáis, bueno, creo que ya de tiempo no quiero poner más vídeos, porque si no ya esto se... ¿Sí? ¿Queréis otro vídeo o no? ¿Lo paso? ¿Queréis un... Venga, vamos a poner el vídeo. El vídeo es facilito, pero es para que os deis cuenta de que es imposible ganar. Si tú tienes la mentalidad de jugador, es asesinar a los terroristas en plan Call of Duty, olvídate, siempre vas a perder. ¿Veis? Esos son los terroristas. Esos son los terroristas y eso es la población civil. ¿Vale? Y uno se tiene que cargar a los terroristas. Ve un terrorista, le pega un tiro y vaya, te cargas al terrorista, pero también te has cargado 2 casas y 2 civiles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La gente empieza a llorarlos, ¿veis? Que se ponen a llorar y se van a convertir en nuevos terroristas. Por lo tanto, tenemos que hemos matado a un terrorista, 2 civiles y 2 casas. Por lo tanto, vamos a tener 4 terroristas nuevos. Venga, vamos a cargarnos a otro. Venga, vamos a ver si encontramos un terrorista por ahí. Veo que no se encuentra ningún terrorista. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Venga, ahí hay 3 seguidos. Bueno, a ver, ¿a cuál le pego el tiro? Allá va el tiro. Pumba, me he cargado al terrorista y de nuevo me he cargado a 1, 2 civiles y otra casa. Es imposible. Es imposible. O sea, que los medios de comunicación norteamericanos nos digan que se hace objetivo selectivo y que uno puede acabar con el terrorismo es falso. Es lo mismo que ocurre con Israel. Israel con Palestina. Siempre nos indican que es muy fácil acabar con los terroristas, que es, no sé si lo habéis llamado, últimamente lo llaman hasta ataques quirúrgicos. ¿Nunca lo habéis escuchado? Las noticias, ataque quirúrgico a tal sitio. Es falso. Siempre va a morir gente inocente, ¿vale? El tema hay que tratarlo de otra manera. Bien, aquí tenemos el de Madrid, que versaba también sobre el atentado terrorista del 11M, en donde 4 trenes fueron explosionados y murieron 193 personas. El objetivo de este NewsGame es rendir un homenaje a las víctimas, a todas las víctimas de todos los atentados terroristas que han existido. Vemos, por ejemplo, ahí el de Madrid, pero también tenemos el de Nueva York, tenemos el de Oklahoma, también tenemos, si os fijáis bien, ahí atrás, el de Bagdad, porque todas las personas asesinadas son iguales, ¿vale? Este NewsGame es muy simple, pero lo que quiere hacer es concienciarnos de que todas las víctimas son iguales, ¿de acuerdo? De todos los países y de todas las ciudades. Bien, otro que tenemos aquí, por ejemplo, este podría ser a nivel educativo. Se llama Bacteria Salad. Aquí no va a aparecer asesinatos, ni terroristas, ni nada. Dice, en donde el jugador cultiva verduras con fines de lucro, para ganar dinero, y trata de evitar el envenenamiento de demasiadas personas. Porque, o sea, bueno, este tiene su connotación graciosa. Dice, estos NewsGame desarrollan un hecho en donde el protagonista adquiere un rol y un estatus y así aborda las noticias de una forma diferente, ¿vale? Lo que buscan es concienciarlo, pues por ejemplo, todos estos NewsGame sobre temas de barbarie, sobre temas de guerra, sobre temas de terrorismo, también temas ambientales, como estamos viendo en el Bacteria Salad, epidemiológicos o económicos. Los NewsGame en España, ya es lo que os he dicho. Los españoles estamos con el tema, que también es un tema ecuatoriano, es el tema de la corrupción. Y nosotros lo que hacemos es, con aquellos corruptos, que ya se les conoce, pues se les hace un juego. Tenemos chorizos de España. Chorizo en español significa ladrón, ¿vale? Dársenas, tesorero corrupto. Dársenas, en realidad, está hablando de Bárcenas, que es el tesorero del Partido Popular, que se llevó unos cuantos millones a Suiza. Entonces, pues bueno, se podría hacer también un juego sobre, ¿cómo se llama el vicepresidente este que está en la cárcel? Glass. Pues es como si ahora aquí en Ecuador se hace un juego de Glass de llevarse el dinero a, no sé dónde se lo llevaría, a Estados Unidos,
Panamá o algún sitio de estos, ¿no? Bien, y aquí vemos, pues por ejemplo, el que está en el carro es Bárcenas y con el logo del PP. Y fijaos qué curioso, este Newsgame, Bárcenas es el que está ahí arriba y el de abajo no sé si os suena su cara. ¿Os suena su cara? ¿Sabéis quién es? Rajoy, correcto. El presidente hasta hace pocos meses de España. Bien, y ahora ya tenemos los Newsgame españoles. Hay ecuatorianos. Tenemos la Tortuga Maca, que se realizó para el portal de La Hora, y este Newsgame intenta concienciar a los jugadores acerca del peligro para la fauna de la utilización de las bolsas de plástico. Dice, al comienzo del juego existe un personaje llamado Reciclamán que nos pide ayuda para salvar la vida de las tortugas marinas. O sea, es bastante interesante, ¿no? Dice, el juego trata de atravesar los obstáculos, que son basura, y el fin es cambiar la situación reduciendo el uso de plásticos y crear una conciencia en el jugador. Este tuvo bastante éxito y este tuvo menos éxito, que se llama Tu huella ambiental, que se hizo para el diario El Comercio y tiene vídeos que tratan sobre el cuidado y la importancia de mantener el medio ambiente, y luego el internauta tiene que elegir un género, si es hombre o mujer, y comienza a utilizar diferentes opciones según sus acciones cotidianas. O sea, ahí nos podemos reflejar todos y podemos ver cuál es el uso que nosotros estamos haciendo de los productos y cuál es el daño medioambiental que estamos creando. Pues, por ejemplo, puedes decidir entre utilizar pañales desechables o pañales de tela, ¿vale? Unos tienen un daño al medio ambiente y otros no tienen apenas daño al medio ambiente. Dice, el Newsgame cuenta con infografías explicativas y al final de este Newsgame se indica qué tipo de huella ambiental el jugador ha dejado en el medio ambiente y cómo puede mejorar esas acciones ecológicas. Bien, pues para futuro, pues los Newsgame nos van a mostrar textos, imágenes, sonidos, vídeos, pero también hacen más cosas. Los Newsgame simulan cómo funcionan las cosas mediante la construcción de modelos con los que los jugadores pueden interactuar. Y los Newsgame es un punto de cruce entre los videojuegos y el periodismo. Los Newsgame también van a representar oportunidades inmediatas para las agencias de noticias, ya que pueden ser la respuesta a los cambios que se están viniendo produciendo. Los Newsgame no tienen por qué ser complicados ni tampoco largos, como ya hemos visto unos que son bastante complejos y hay otros que son muy simples. No se requiere ser programador experto o un ingeniero informático para desarrollar juegos sencillos que puedan estar vinculados a una serie de noticias, y solo es necesario tener una buena asesoría y conceptos básicos de programación. Y existen en Internet programas que permiten la descarga gratuita de plantillas de videojuegos. O sea que todos aquí que sí que le interesa el tema de los Newsgame, sí que puede empezar a trabajar. E incluso se puede ganar dinero luego después vendiéndoselo a los periódicos. Donde también se subastan estos Newsgame y se pueden conseguir un programador que te realice el juego. Bien, ¿y cuáles van a ser los consumidores principales de estos Newsgame? Pues van a ser la gente joven. Nosotros, los de Generación X, ya estamos un poco ya pasaditos. Tenemos una forma de entender las noticias que tiene que ver con lo visual, solamente con lo visual, mientras que, por ejemplo, nuestros mayores lo tenían a través de la lectura. Nosotros cada vez leemos menos. Y la gente joven, la forma que tiene para conocer el mundo es a través de estos Newsgame, a través del juego. Los jóvenes consumidores de noticias están abandonando las noticias tradicionales en favor de las noticias a demanda. Los jóvenes consumidores de noticias citan la facilidad de educación y entretenimiento como factores para sus hábitos de consumo de noticias, y hay una audiencia posible para estos Newsgames. El entorno de juego permite a los usuarios explorar
un evento de noticias de manera que quieran. Luego después, con el desarrollo de la tecnología, cada vez más van a existir más newsgame, sobre todo con el uso de videojuegos como método de entrega que podría abrir el ciberperiodismo al espacio social, particularmente a través de videoconsolas conectadas a Internet. Y estas nuevas plataformas de juegos pues podrían ser la PlayStation 5, que es la última que hay, la Xbox One de Microsoft o la Nintendo Wii del año 2018. Y que van a permitir una conexión a Internet y unos servicios de noticias online. Los New Game, por último, y esta ya es la última transparencia, en Ecuador son más una apuesta experimental que una herramienta definida y enfocada a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente, aquí en Ecuador, no existe ningún interés por el tema de los New Games. Y la conclusión sería que no existe un compromiso serio a futuro por parte de los medios de comunicación ecuatorianos que acepten a los New Games como productos en sus plataformas. O sea, esto a futuros comunicadores sí que le puede interesar porque aquí existe una brecha que no está explorada todavía ni trabajada. Y nada más, muchísimas gracias y perdonad por el retraso.